Hola, bienvenidos al curso Introducción al Derecho Ambiental. El día de hoy vamos a conversar sobre la política y gestión ambiental. Bien, primero definamos qué es la política y qué es la legislación ambiental. La política ambiental es parte de la política económica global o de un país que tiene por objetivo básico la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. Eso sería como la primera definición para poder identificar o diferenciarle de lo que es la legislación ambiental. Es decir, en la política ambiental se establecen una serie de principios que van a regir sobre un país, sobre una empresa, sobre una localidad, de cómo intervenir, ¿no es cierto?, en el medio ambiente. La legislación ambiental, en cambio, es toda política ambiental que se sustenta en leyes, normas y reglamentos y preceptos legales que garantizan el proceso de toma de decisiones equilibradas concernientes al medio ambiente y al interés público. Es decir, que la legislación ambiental es ya la forma en cómo vamos a ejecutar la política ambiental definida en un país, en una región, en una zona, en una provincia o en un cantón, en el caso de nuestro país. Entendido esto, vamos a ver cuáles son los instrumentos de la política ambiental. Los instrumentos económicos, que serían el primer grupo, son todos los tributos ecológicos, impuestos o tasas, depósitos reembolsables, ayudas financieras, permisos negociables. Estos serían los instrumentos económicos. Y ahí podemos tener muchos ejemplos, ¿no? Tributos ecológicos, impuestos o tasas. Por ejemplo, la tasa por descontaminación, que puede ser una tasa que se cobra a través de la planilla de agua potable o alcantarillado. El mismo alcantarillado tiene una tasa, ¿no es cierto? Y esto implica una limpieza, si es que además está asociado a temas de limpieza de las aguas servidas, entonces están ahí, es como una tasa, ¿no es cierto?, que sería vista como un tributo ecológico. También impuestos, por ejemplo, al rodaje, como había antes, el tema del rodaje sobre la capacidad de contaminación que tienen, ¿no es cierto?, los vehículos, es decir, que se paga según el cilindraje y los impactos ambientales que pueden generar. Y otros, ¿no? Que a nivel del país no existe, digamos, tributos ecológicos así muy palpables, pero sí tenemos todo lo que son impuestos y tasas con respecto a temas de contaminación ambiental o de restauración ambiental. Los depósitos reembolsables, es decir, aquí existe dinero, ¿no es cierto?, que se presta a las empresas para hacer mejoras en términos ambientales, pero que deben ser reembolsables. Yo quiero implementar una planta de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, en una determinada industria, pues hago pido un depósito reembolsable o una especie de crédito para justamente poder desarrollar esta planta de tratamiento y luego tengo que devolver. Entonces, estos depósitos reembolsables también pueden ser políticas gubernamentales, pero que se devuelven. En cambio, las ayudas financieras son ya de carácter no reembolsable, es decir, hay una política, por ejemplo, de chatarrización o de mejora de las capacidades productivas con tecnologías ambientalmente limpias o tecnologías verdes, y se le da una cuota a cada una de las empresas, ¿no es cierto?, para que compren equipos o maquinaria con tecnología verde, pero no es reembolsable. Y los permisos negociables, en este caso podríamos ver todo el tema de las que se ha visto, ¿no es cierto?, el intercambio o los bonos de carbono o otros permisos, ¿no es cierto?, que permiten o que les dan cuotas de contaminación que no sobrepasen la capacidad de carga del medio, y eso, si yo logro cubrir eso, ¿no es cierto?, de manera asequible, me dan unos bonos verdes que yo puedo negociarlos con otra empresa para que cumpla sus parámetros de no contaminación. Pero claro, esto ha sido muy criticado, por ejemplo, en el tema de los bonos de carbono, porque hace que algunas empresas no mejoren, ¿no es cierto?, no disminuyan la contaminación, sino que negocien estos permisos negociables o estos bonos con otras empresas que sí lo cumplen y estén
cumplan, digamos, con la cantidad de emisiones, pero al final no están haciendo nada por disminuir. Es decir, aquí lo que se hace es tener una suma global de la contaminación, pero no muchas veces no obliga a que todas las empresas reduzcan, ¿no es cierto? Por ejemplo, sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera real, eficiente y concreta. Reglamentos o reglamentaciones, son estándares de calidad y las regulaciones, que son las más conocidas y son las primeras que se han aplicado para el tema de control de la contaminación y regulación de los impactos ambientales. Formación y persuasión moral. Aquí tenemos el tema de información, es decir, difusión de los problemas ambientales, de qué hacer y demás. Luego viene ya el tema de educación ambiental, es decir, ya como parte del currículo formal o como políticas de largo plazo y las campañas de concienciación social. Bien, volviendo a los instrumentos económicos, se les conoce como correctores de las externalidades relacionadas con el medio ambiente. Estos influyen sobre los costes y beneficios de las opciones que tienen todos los agentes económicos, incentivan a dirigir o modificar cambios en un sentido favorable del medio ambiente, buscan dar estímulos financieros o de mercado tendientes a modificar los comportamientos de todos los agentes económicos frente a sus impactos al medio ambiente o a su intervención en el medio ambiente. Entonces, como habíamos visto, se habla de tener instrumentos correctores de las externalidades. Entonces, vamos a ver un poquito qué son las externalidades. Las externalidades son todas las acciones o los elementos que puedan influir de manera o puedan perjudicar a los agentes económicos que intervienen en una determinada sociedad. Es decir, si nosotros tomamos el ejemplo que se ve aquí, vamos a tener un agente económico A, que es una industria, en este caso, que está muy cercana a un río. Pero también vemos que ahí hay una población, ¿no es cierto?, que serían los agentes económicos de esa zona, pero vamos a centrarnos en la industria para poder ejemplificar. Entonces, este agente económico A genera una serie de descargas y de desechos y emisiones al ambiente. Estas denominadas descargas se convierten en un tema de contaminación, que luego, ¿no es cierto?, a través del río, o del suelo, o del aire, va a llegar, en el caso del río, va a llegar hacia un determinado sector de la población. En este caso, tenemos aquí un pescador, que sería un agente económico B, que va a verse perjudicado por la contaminación generada por el agente económico A. Es decir, que la contaminación va a afectar a su actividad económica, que es la pesca. ¿Por qué? Porque va a tener peces contaminados posiblemente o van a morir los peces y por lo tanto va a reducir su capacidad de pesca y por lo tanto va a tener un impacto en su economía porque él vive de la pesca y por lo tanto va a disminuir sus ingresos, va a tener una afectación económica y esto se conoce como externalidad. Es decir, cuando una externalidad es el efecto negativo que genera un, un agente económico A sobre un agente económico B, restándole posibilidades de crecimiento y desarrollo económico. Y por lo tanto, lo que se busca con estos instrumentos de política económica ambiental es que este agente económico A asuma los costos, ¿cierto? Y los impactos que está generando en el agente económico B, internalizando esta externalidad. Es decir, ¿qué es lo que debería hacer? Eliminar la contaminación que está generando a través de muchas prácticas. Pueden ser la planta de tratamiento, cambio de la materia prima que genera la contaminación, eh, eh, contención de la contaminación y si es que ya se dio la contaminación, la limpieza del ecosistema contaminado para poder, ¿no es cierto?, dejar o para eliminar la afectación que tiene sobre el agente económico. Bueno, hablemos ahora de las regulaciones o reglamentaciones que son controles directos sobre los problemas de contaminación ambiental generados por las distintas actividades humanas. Entonces, aquí lo que se hace es establecer obligaciones y limitaciones de cumplimiento obligatorio para los agentes destinatarios por parte de las autoridades. Es un mecanismo más usado para la modificación de las conductas. Impone límites de actuación a todas las actividades, tanto de las empresas y consumidores, mediante la coacción, es decir, mediante multas
mediante controles, ¿no es cierto?, directos sobre los agentes y los consumidores que potencialmente van o están generando un daño ambiental. Hay una responsabilidad civil, es decir, aquí se pueden ver o determinar casos leves o graves de contaminación o de daño al medio ambiente y a las personas, y por lo tanto hay una responsabilidad civil que se enmarca en el hecho de resarcir los daños, ¿cierto? En el caso de responsabilidad civil, es decir, pagarle indemnizaciones y restaurar el medio ambiente. Y luego viene la responsabilidad penal, donde ya estamos catalogando casos de contaminación graves o extremadamente graves, muy graves, en los cuales las personas, no, además de responsabilizarse de manera civil, es decir, indemnizar a las personas que que recibieron el impacto y tuvieron un deterioro en la salud o hubo pérdidas de vidas humanas, indemnización. Por el otro lado, pagar los daños ambientales y sociales que realizaron, recuperar el medio ambiente, si una casa fue destruida, reconstruir esa casa, limpiarla, etcétera. Además de eso, van a tener que cumplir años de prisión. Y esto en el Ecuador sí está determinado a través del Código Integral Penal, con respecto al tema de daños al medio ambiente o de delitos penales en el ámbito ambiental. Em, Además, existen dos tipos. Lo que son las regulaciones son especificaciones para el uso obligatorio de determinados procesos o procedimientos productivos. Es decir, como habíamos visto, el texto unificado de la legislación ambiental secundaria, donde se establecen los límites permisibles, ¿no es cierto?, de descargas y emisiones a los cuerpos receptores, y se catalogan, ¿no es cierto?, los límites permisibles de cada contaminante. Y además también, también se tienen la visión de los límites permitidos dependiendo del cuerpo receptor y su capacidad de asimilación de los contaminantes. Y los estándares de calidad que establecen límites aceptables para las actividades contaminantes. Es decir, no es lo mismo, ¿no es cierto?, regular a una empresa minera o petrolera o industrial en general que regular, por ejemplo, a un restaurante que genera el servicio de comida, ¿no es cierto? Eh, Son regulaciones adaptadas a cada uno de los procesos. Bien, entre los estándares de calidad podemos tener dos tipos, ¿no? Donde son los límites aceptables de las distintas actividades contaminantes, que son de dos tipos: estándares de emisión y estándares de emisión. En los estándares de emisión son indicadores que limitan, ¿no es cierto?, los niveles de un contaminante tolerables por la naturaleza. Es decir, aquí vemos el principio de eh, mirar o no rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas. Entonces, aquí lo que buscamos es eliminar un contaminante o que su concentración sea mínima para que la naturaleza pueda regenerarse, ¿no es cierto?, a través de sus propios procesos naturales. ¿Sí? Los límites máximos tolerables de cada contaminante en el medio ambiente serán determinados por la ciencia y por investigación, ¿no es cierto?, científica y técnica. Sin embargo, asumimos el principio precautorio y no existe, ¿no es cierto?, certeza científica del daño posible al medio ambiente, pues lo que se deberá hacer es eh, tratar de no, de eliminar este contaminante de manera precisa antes de que se descargue al medio ambiente con el principio de precaución. Es decir, si no conozco sus impactos, pues no voy a dejar que llegue al medio ambiente. Y luego tenemos los estándares de emisión, es decir, las cantidades de contaminante permitidas que se puedan descargar es decir, desde las empresas o actividades. Es decir, que yo mido los contaminantes antes de que se descarguen al medio ambiente, y ahí le pongo un límite, es decir, la empresa, las empresas no pueden tener más partes por millón del contaminante A, B o C, más de esto, no pueden eliminar. Tienen que rebajar esa carga contaminante antes de eliminar al medio ambiente. Es decir, el estándar se mide, ¿no es cierto?, en las empresas antes de que salga al medio ambiente. Estas regulaciones son para todo tipo de industrias, zonas, épocas del año y diferentes contaminantes. Los límites o niveles máximos de cada contaminante que puede emitir o verter el foco contaminador serán determinados igual por las investigaciones científicas a lo largo de todos los
procesos industriales, de la historia de una rama industrial, a través, ¿no es cierto?, de nuevos mecanismos y demás, que permiten, ¿no es cierto?, determinar el nivel de daño que puede tener este contaminante y cuánto es lo posible que se puede eliminar por el agente, ¿no es cierto?, eh, de control, cuánto se puede eliminar y que permita igual la regeneración del medio ambiente. Entonces, y obviamente combinado con el estándar de emisión o con la cantidad científicamente comprobada de que puede ser asimilada por el medio ambiente, pues podemos tener los mejores estándares de control que permitan minimizar el impacto ambiental de la formación y persuasión moral. Con respecto a la educación ambiental, podemos ver que es un tema a largo plazo. Esto debe empezar, ¿no es cierto?, desde las edades más tempranas, es decir, romper con estos modelos insostenibles de consumo, también introyectar o introducir los temas ambientales en la educación y formación desde los primeros años de escolaridad, luego a través del nivel medio y secundario para posteriormente a nivel universitario y superior también mantener el tema. Eh, es interesante el tema porque cuando comienzan, ¿no es cierto?, en el Ecuador a preocuparse más del medio ambiente y con la ley de gestión ambiental del años 90, el tema de la educación ambiental y producir materias ambientales en el currículum era una cuestión transversal. Lamentablemente, con algunas reformas, por ejemplo, en el tema universitario, eh, al bajar el número de asignaturas en muchas carreras, se eliminó el tema de las materias de carácter ambiental. Es decir, mínimamente en muchas carreras no tengan que ver con el tema de producción o del medio ambiente, se introducía, ¿no es cierto?, alguna materia de educación ambiental para que las personas incorporen el tema de los principios ambientales, de la conservación y de la precaución y de la prevención de la contaminación en todas sus actividades. Sin embargo, se ha restringido mucho eso. Entonces, hay una política de transversalidad en el tema de la educación ambiental en todo el currículo académico. En el sistema educativo primario y secundario existe, pero no hay un énfasis, ¿no es cierto?, que debería haber, porque obviamente este tema de la educación ambiental nos va a dar frutos a largo plazo y por lo tanto se debe comenzar en los primeros niveles porque los niños, niñas y adolescentes son como más permeables a entender la problemática y asimilarla, ¿no es cierto?, al ser adultos, pues tener prácticas de consumo sostenible y desarrollar proyectos y actividades que permitan la protección del medio ambiente. Y todos estos programas pueden ser también o conformarse en programas híbridos o mixtos, donde se conjugan todos los instrumentos. Y eso es lo mejor y eso es lo que es la tendencia generalizada. A que se junten instrumentos económicos, tasas, aranceles, ayudas financieras, préstamos para el medio ambiente o para mejoras de la protección ambiental, con el tema de controles directos y también el tema de la formación y persuasión moral, es decir, la educación ambiental eh, porque esta es la mejor manera de intervenir, ¿no? Porque muchas veces solamente, por ejemplo, poner tasas, tributos o multas no genera un proceso de conciencia. O sea, yo lo hago porque quiero evitarme la multa, pero no porque entiendo el problema ambiental que estoy causando, que eso se hace a través de persuasión moral y persuasión y información. Eh, y cuando ya se entiende esto, el tema de los controles, pues yo cumplo no por solamente una cuestión de trámite, sino que cumplo porque entiendo que es importante no enviar contaminantes al ambiente que pueden perjudicar tanto mi actividad personal económica como la vida de las personas y de los ecosistemas. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de la gestión ambiental de proyectos y actividades humanas. ¿Qué es la gestión ambiental? Es un procedimiento de evaluación ambiental y mejora permanente de las actividades de una organización o entidad que está funcionando. Es decir, este tema es ya en operación, ¿no es cierto? Tanto de empresas de producción o de servicio como entidades públicas y privadas, etc. Es decir, donde yo determino
todas las actividades que pueden generar impactos ambientales, cuáles son esos impactos y los voy a administrar o gestionar. Es decir, voy a tomar medidas para minimizarlos, de evitarlos, cambiar las actividades de tal manera que las actividades que yo realizo generen el menor impacto ambiental sobre el ecosistema donde yo estoy localizado y también sobre las actividades sociales del sector. Bien, esta gestión ambiental de un proyecto o una actividad es un conjunto de acciones que buscan lograr la máxima racionalidad en el manejo ambiental, es decir, consumo energético sostenible, un manejo integral del agua y un consumo, reducción del consumo y desperdicio del agua, por ejemplo. Conservación, defensa y protección y mejora del medio ambiente y el entorno donde estoy localizado a través, ¿no es cierto?, de programas de responsabilidad social y medioambiental, a través de invertir recursos para conservación y recuperación de los hábitats, desde las zonas donde estoy, y también de apoyo a los desarrollos de las capacidades de las comunidades que están participando, están cerca del proyecto, a través de un trabajo coordinado multidisciplinar, ¿no es cierto? Que es muy importante. Ahora no podemos ver ninguna actividad sin un trabajo interdisciplinar. Y luego en los procesos de participación ciudadana, es decir, en esto de la gestión ambiental tenemos que tener una relación duradera, una relación de respeto y de mucho encuentro y diálogo con las comunidades y las distintas eh, personas que están alrededor de mi proyecto o de mi actividad para poder, ¿no es cierto?, llegar a los mejores acuerdos que permitan la viabilidad tanto del proyecto, pero también el desarrollo de estas comunidades. Bien, en este proceso de gestión ambiental, es un proceso de decisión, ¿no es cierto?, de una actividad y un proyecto que debe sustentarse, ¿no es cierto?, en decisiones ambientales y de mercado. Lamentablemente, ¿por qué se apunta a esto? Porque muchas actividades, ¿no es cierto?, o los proponentes o patrocinadores o directores de ciertas actividades o proyectos no toman en consideración el tema ambiental muchas veces por el tema de la cuestión de costos y de mercado. Por lo tanto, el tema de medioambiental queda relegado y es muy importante hacer, ¿no es cierto?, que los proyectos de actividades sean viables técnica y económicamente, pero que también incorporen el tema ambiental para estas decisiones. Por lo tanto, debemos conjugar y de hacer un esfuerzo. La tendencia hoy en los proyectos y desarrollo de proyectos para actividades específicas deben considerar aspectos sociales, tecnológicos y económicos para que sean factibles y además viables. Bien, una política ambiental empresarial debe ser la expresión, ¿no es cierto?, de los objetivos generales y principios de acción de una empresa para la protección del medio ambiente. Y esta es una de las primeras cosas que se hace en el tema de la gestión ambiental, que es eh, el tema de justamente incorporar, ¿no es cierto?, los principios ambientales propios que quiere cumplir la empresa. Entonces, lo primero que se debe realizar es una política ambiental de la empresa bajo los principios, ¿no es cierto?, del desarrollo sostenible y de la conservación y de la protección de la naturaleza que ya hemos visto. Entonces, las empresas deben generar una política ambiental donde digan cómo van a prevenir la contaminación, cómo van a precautelar al medio ambiente frente a las actividades desconocidas o que tenemos poca certeza de sus impactos, cómo voy a potenciar los impactos positivos y voy a disminuir los impactos negativos, qué cambios voy a realizar en mi empresa, cómo voy a capacitar al personal en temas de conciencia ambiental, etcétera. Entonces, ahí es donde se plasma la política ambiental y los objetivos ambientales a seguir por la empresa o la actividad o la organización. Y debe atender a su propia idiosincrasia, al tipo de actividad que desarrolla, a sus procesos, a los sistemas de tratamiento, eliminación y recursos, ¿no es cierto?, que deben estar en consonancia con el entorno natural y en el marco de la política ambiental del país y de los requerimientos sociales. Es decir,
que si tenemos una empresa que va a realizar actividades, ¿no es cierto?, aquí en el país, tiene que atenerse a los principios y a la política ambiental nacional, pero también a la provincial y a la cantonal. Es decir, tiene que incorporar estos principios y ahí desarrollar cómo quiere hacer sus actividades, cómo va a eliminar la contaminación, cuáles van a ser los procesos, qué tipo de energía va a utilizar, cómo va a reducir el consumo insostenible de la energía, cómo va a disminuir el consumo insostenible del agua, cómo va a tratar el agua antes de descargarla, cómo va a hacer con las emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Bien, ¿cuáles son las herramientas típicas de la gestión ambiental? Tenemos dos. Las de pronóstico, que son un examen de lo nuevo antes de instaurar un proyecto o una actividad, y luego las de diagnóstico, que serían el examen de lo existente. Aquí tenemos que, para lo que es pronóstico, tenemos la denominada evaluación de impacto ambiental con su parte medular, que es el estudio de impacto ambiental. ¿Qué utilidad tiene? Primero, es un medio para saber los efectos de un nuevo proyecto o actividad sobre el medio ambiente, es conocer cuáles son los problemas que se va a generar con mi actividad. Desde, desde la actividad básica, que es el construir las instalaciones, hasta la operación y cierre. ¿Sí? Sirve para evitar y minimizar todos los efectos negativos, para cambiarlos, modificarlos antes de implementar el proyecto. Es decir, si yo tengo una actividad, por ejemplo, voy a hacer un movimiento de tierras, tengo que hacer un estudio de impacto ambiental, cómo ese movimiento de tierras va a afectar al suelo, a la estabilidad del suelo, a la estabilidad de las viviendas, a la estabilidad, o cómo va a impactar, si es un suelo que puede ser para producción agrícola o no, qué tipo de suelo tengo, si eso va a impactar en generar, por ejemplo, polvo y demás. Tengo que estudiar eso para saber qué mismo debo hacer con eso, si debo estabilizar el suelo, si voy a generar un problema en los acuíferos, la escorrentía superficial, etcétera. Por lo tanto, la evaluación de impacto ambiental con su estudio de impacto ambiental me permite, ¿no es cierto?, evitar o minimizar efectos negativos sobre los distintos elementos del medio ambiente. ¿Cuáles, por un lado? Y vamos a tener una serie de productos que lo vamos a ver con el tema del examen de diagnóstico, que son las auditorías ambientales. Esto se aplica a proyectos que ya se han implementado, que no tienen, por ejemplo, políticas ambientales muy claras y que quieren mejorar en ese tema e implementar un sistema de gestión ambiental. Entonces, aquí lo que se hace es evaluar lo existente en la realidad y en la fase de explotación y de cierre de la actividad. Y de estas dos herramientas, ¿qué se genera? Se genera un plan de manejo ambiental para las distintas etapas, un plan de relaciones comunitarias también para las distintas etapas, un análisis de ciclo de vida del producto o de las actividades o productos que se están generando. Se pueden hablar también, o se generan etiquetas ecológicas, si es el caso, y una tutela del producto, es decir, un control sistemático de determinado producto desde su inicio, de que se extraen las materias primas del proceso productivo, su uso y al final su eliminación, que debe ser de manera técnica y adecuada. Bien, la evaluación del impacto ambiental es un proceso jurídico administrativo que busca la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales susceptibles de ser producidos por un proyecto o actividad. Es decir, aquí nosotros vamos a ver, analizar todas las actividades que vamos a realizar en el proyecto, desde por ejemplo, puede ser desde la evaluación del terreno eh, o de la localidad, hasta las actividades de implementación, construcción y desarrollo del proyecto, para pasar a las actividades ya de explotación o de funcionamiento y las actividades de cierre de la actividad, si es el caso, y ver cuáles son sus impactos en el medio ambiente. Y obviamente van a ser diferentes. Yo puedo tener una empresa que va a hacer lo mismo en distintas localidades. Los impactos van a ser diferentes. Por lo tanto, la evaluación de impacto ambiental en la zona A no va a ser la misma que en la zona B, que en la zona C. Tengo que hacer un estudio de impacto ambiental del proceso jurídico administrativo en las tres zonas diferentes, porque me va a dar distintos problemas o distintas consecuencias de mis actividades, así sean las mismas actividades.
Luego nos permite la prevención, corrección y valoración de estos impactos. Lo que hay que tener en cuenta es que la implementación de un proyecto de actividad podrá ser aceptada, modificada o rechazada por parte de las autoridades competentes en el caso ya de presentar la eh, evaluación incorporar o realizar el estudio de impacto ambiental y la evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, hacer este proceso previo nos permite saber primero la legislación que debemos cumplir y saber que mi actividad cumple o no los requerimientos o las restricciones ambientales que ha puesto la autoridad ambiental del país o de la localidad. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No solo se hace el estudio técnico, no, sino que se compara con los reglamentaciones o los límites máximos permisibles para cada contaminante o para la actividad con respecto a determinados recursos, o sea, este suelo, agua, aire, biodiversidad, flora y fauna. Bien, en el estudio de impacto ambiental vamos a tener un conjunto de estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos de la ejecución de este proyecto o actividad, o obra o servicio que causa sobre el medio ambiente. Vamos a tener que la evaluación de impacto ambiental va a tener distintos enfoques. Tenemos un enfoque reactivo, es decir, donde primero pensamos y generamos y diseñamos todo el proyecto y luego se decide ejecutarlo, pero sin haber hecho el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental. Este es lo que tradicionalmente se ha hecho, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Y es el que ha generado muchos problemas, porque ya implementado y desarrollado y ejecutado el proyecto, nos vamos encontrando sus problemas y sus impactos ambientales. Y es más difícil de remediarlos, ¿no? Entonces, y esto ha generado muchos problemas, no solo ambientales, sino sociales, ¿no? Porque han generado procesos de contaminación que han eh, impactado o que han causado muchos problemas, no solo en el medio ambiente, sino también en las actividades humanas, y han causado problemas de contaminación y hasta de deterioro y pérdida de vidas humanas, ¿cierto? En el enfoque semiadaptativo vamos a desarrollar el proyecto, las ideas del proyecto se desarrolla y luego se realiza la evaluación del impacto ambiental. Y cruzando toda esta información se toma la decisión de realizar el proyecto, de modificarlo o rechazarlo. Es decir, esto también es lo que más se hace en general. Y luego tenemos el enfoque adaptativo. Más bien esto es un plan previo donde se hace conjuntamente, se elabora el proyecto y la evaluación del impacto ambiental. Y es decir, es una forma mucho más conveniente de ir corrigiendo y escogiendo las mejores actividades para nuestro proyecto que generen el menor impacto ambiental y social posible. Y luego se toma la decisión. Bien, ¿qué elementos intervienen en este proceso de la evaluación del impacto ambiental? Tenemos elementos adyacentes a la evaluación de impacto ambiental, como son elementos del medio ambiente que se necesitan precisar y completar en el proceso de evaluación, es decir, estudio del medio ambiente, los principios del desarrollo sostenible, los factores ambientales que intervienen, el promotor del proyecto, la autoridad competente. Son todos los elementos que debemos considerar para en el momento que estamos realizando la evaluación del impacto ambiental. Luego, las personas que intervienen, vamos a tener que ver el tema de la participación de los afectados o de los posibles beneficiarios, ¿no es cierto?, a través de la consulta pública, que en el Ecuador está establecida a nivel constitucional. Elementos del proceso de la evaluación del impacto ambiental eh, serían eh, todos los que forman o conforman la evaluación del impacto ambiental y tienen una identidad propia, es decir, la categoría de impactos, la calidad y fragilidad del medio ambiente, es decir, conocer, ¿no es cierto?, si estamos en una zona donde cualquier intervención humana va a generar un impacto ambiental importante, es decir, cuán frágil es o cuán sensible es un medio ambiente o la flora y fauna de una determinada zona frente a una determinada actividad. La extensión e importancia del impacto, es decir, va a ser un impacto localizado, va a ser un impacto de mayor alcance, por ejemplo, cuando tenemos el desbrozar o el talar todo un bosque, eso va a tener una extensión mayor, ¿no es cierto?, que talar una parcela pequeña o un metro cuadrado, ¿no es cierto?, para instalar algo, o vamos a tener una extensión mayor.
o vamos a hacer una captación del agua de un río. Entonces, tenemos que ver todos los elementos que intervienen y los posibles impactos. Elementos intrínsecos de la evaluación del impacto ambiental, entonces vienen todos los conceptos que pueden ser o no característicos del medio ambiente, es decir, catalogar, ¿no es cierto?, todo el tema, por ejemplo, de las fuentes de recarga hídrica, del uso de las fuentes de agua, el uso del suelo, etcétera, que tenemos que conocer dentro de la evaluación del impacto ambiental. Entonces, aquí deben ser definidos y cuantificados, es decir, la evaluación ambiental en sí misma tiene una serie de procedimientos que debemos seguir y están regulados en la legislación ambiental de cada país o de cada localidad. Tenemos que tener otro elemento que es la evaluación ambiental estratégica, que es más bien una forma, ¿no es cierto?, de el uso que deben darse a los recursos naturales con una visión de futuro, que generalmente debe ser realizada por las entidades estatales, cosas que tienen que ver con el tema de desarrollo y de medio ambiente, es decir, mirar los recursos naturales a largo plazo para saber qué tipo de intervención se debe hacer en una determinada zona o no de un determinado país o localidad. El estudio de impacto ambiental, es decir, estos estudios técnicos para conocer eh, los potenciales problemas del impacto ambiental de las actividades y sus impactos ambientales en los distintos elementos del medio ambiente y de las comunidades para conocer exactamente qué es lo que está pasando. Es decir, esta es la parte más importante o medular, ¿no?, que tenemos que hacer en la evaluación del impacto ambiental. Y la declaración del impacto ambiental, que es en sí declarar que las empresas, los proponentes de un proyecto, una actividad o una obra o servicio, declaran, ¿no es cierto?, cuáles son sus actividades y los posibles impactos ambientales y medidas correctoras que van a generar frente a estos, etcétera. Estos son todos los elementos propios de la evaluación del impacto. Bien, ahora veamos qué es la evaluación ambiental estratégica. Esta es una técnica, ¿no es cierto?, que se refiere a una gama de enfoques analíticos y participativos que buscan integrar las consideraciones ambientales en los planes, políticas, programas y evaluar las interconexiones con las consideraciones económicas y sociales. Es decir, como vimos, la evaluación ambiental estratégica es un elemento que debería o se sugiere, ¿no es cierto?, por organismos internacionales que se deba realizar y generar por los distintos gobiernos de los países y de las localidades. Es decir, evaluar, ¿no es cierto?, todas las cuestiones inherentes a las acciones o proyectos relacionados con el medio ambiente y los distintos ecosistemas. ¿Por qué? Si nosotros, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo, vamos a hacer una evaluación ambiental estratégica, por ejemplo, en el Distrito Metropolitano de Quito. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a hacer todo un análisis de todas las cuestiones de los recursos eh, del distrito, de sus ecosistemas, de su cultura, de sus poblaciones. Vamos a tener claro, ¿no es cierto?, las distintas zonas que van a ser más frágiles o que tienen mayor biodiversidad, que deben ser más protegidas. Vamos a tener en claro las zonas que carecen, por ejemplo, en el caso de los asentamientos humanos en el distrito, que carecen, ¿no es cierto?, de servicios básicos o que carecen que sus actividades no pueden desarrollarse de mejor manera porque no tienen acceso, por ejemplo, a energía, a telecomunicaciones, a vías. Entonces, haciendo esta evaluación ambiental estratégica, nosotros sabemos a largo plazo, vamos a poder definir a largo plazo nuestros objetivos de desarrollo. Y todos los proyectos, programas y políticas van a tenerse que enmarcar en esa visión estratégica frente al medio ambiente. Y ahí vamos a poder nosotros incorporar, ¿no es cierto?, el estudio de impacto ambiental que minimice los impactos negativos y potencialice, ¿no es cierto?, el uso de los recursos de manera sostenible. Esta evaluación de ambiental estrategia se aplica a las etapas más tempranas de cada proceso de toma de decisiones. Por eso les decía que eso debe estar enmarcado en una política de desarrollo de la localidad o del país, ¿no es cierto?, que permite ayudar a formular políticas, planes y programas y evaluar la potencial actividad o sostenibilidad de los mismos.
Entonces, muchas veces esto no, la mayoría de países no desarrolla una evaluación ambiental estratégica. Y por lo tanto, todas las actividades, si bien es cierto, cumplen con la evaluación del impacto ambiental, pero luego se van topando con problemas ya en la operación, en la ejecución locales, porque no sabía que en esta comunidad o en esta zona tenía este ecosistema frágil, o el tema del agua era prioritario para las comunidades y también para el sostenimiento del ecosistema y vaya contando. Entonces, es muy preocupante que no tengamos estas herramientas y luego tratemos, ¿no es cierto?, de adaptar, ¿no es cierto?, las evaluaciones de impacto ambiental, los planes de manejo, cuando ya se presentan programas o problemas, perdón, propios en el momento de la implantación del proyecto, actividad o, o, o de las obras, ¿no es cierto?, que se van a realizar en una determinada zona. La evaluación ambiental estratégica no sustituye, sino que complementa la evaluación del impacto ambiental y además eh, tiene enfoques y herramientas de evaluación que ayudan, ¿no es cierto?, a mejorar el tema, ¿no es cierto?, de prevenir los impactos ambientales y sociales de una determinada actividad. Bien, entonces, esta evaluación ambiental estratégica busca, ¿no es cierto?, o tiene algunos momentos y jerarquías más tempranos en la toma de decisiones que se deben considerar en temas ambientales. Entonces, nosotros vemos que la evaluación ambiental estratégica en este gráfico está o sirve para enmarcar una política, un plan, un programa eh, nacional de desarrollo sostenible o de uso de los recursos de manera racional. Y por el otro lado, tenemos que la evaluación del impacto ambiental ya está en proyectos concretos, o sirve para proyectos concretos. Entonces, este esquema es el que yo creo que sería razonable, debería adoptarse, ¿no es cierto? Y esto lo sugiere el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se debería adoptar, es decir, tener una evaluación ambiental estratégica de todas las potencialidades y de todos los recursos, ecosistemas y problemáticas que tenemos en los países, para luego de eso, con una política, un plan y un programa, ¿cierto? A largo plazo, ahí se inserten los proyectos concretos o actividades concretas de desarrollo económico productivo. Bien, ahora, ¿qué hay en el estudio de impacto ambiental o qué características son importantes destacar? Primero, un estudio de impacto ambiental es un estudio técnico de carácter inter y multidisciplinar que se incorpora al procedimiento de la evaluación ambiental y que busca, ¿no es cierto?, predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que las acciones, ¿no es cierto?, que hemos escogido para este proyecto o intervención puedan causar sobre la calidad de vida de los seres humanos y su entorno. Además, es un elemento de análisis dentro de la evaluación o del procedimiento administrativo de la evaluación del impacto ambiental y que proporciona valiosa información y culmina con la declaración del impacto ambiental, es decir, donde yo ya digo cuáles son las actividades impactantes, cuáles son los impactos que va a generar y cómo los voy a minimizar, mitigar o eliminar si es que es posible. Además, este estudio permite tomar decisiones objetivas porque obviamente está basado en evidencia científica o en análisis técnicos científicos, ¿no es cierto?, de los posibles impactos que se van a causar y nos permite tener un juicio imparcial sobre las consecuencias de los impactos que puede suponer la ejecución de la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, es muy importante realizar esto, ¿no? Como decía, los impactos ambientales van a depender mucho de la zona, ¿no es cierto?, de implantación del proyecto, como de sus ecosistemas, de la población local, pero también de las actividades que voy a realizar, del tipo de tecnología que voy a utilizar, y demás, ¿no? Entonces, justamente el estudio de impacto ambiental nos permite escoger, por ejemplo, entre las mejores tecnologías, en la mejor intervención con respecto al suelo o a determinado recurso. Si estoy en una zona de alto impacto ambiental, como hay mayores restricciones o simplemente no se puede realizar en esa zona porque hay una legislación que protege esa zona frente a cualquier actividad, entonces todo eso lo voy a estudiar en mi estudio de impacto ambiental. Ahí es donde voy a poder tener todo ese esquema para poder tomar las mejores decisiones para minimizar los impactos sobre el medio ambiente y desarrollar un proyecto factible
factible y viable desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. La evaluación del impacto ambiental es parte sustantiva de la evaluación del impacto ambiental. Este estudio, eh, por lo tanto, no es lo mismo, ¿no? Entonces, el estudio de impacto ambiental es la parte, digamos, medular, la parte más importante, más detallada, que se debe estudiar con mucho detenimiento y de manera seria, ¿no? Para poder tener una mejor idea de cómo vamos a desarrollar nuestras actividades y sus impactos o sus posibles impactos en el medio ambiente. La evaluación, en cambio, de impacto ambiental es un proceso administrativo para lograr la autorización de operación y está supeditado a las regulaciones ambientales de cada país, de cada localidad o de cada, en este caso, de cada provincia o de cada cantón, ¿no? Por el tema de descentralización aquí en el Ecuador. Y justamente vamos nosotros ahí a declarar, ¿no es cierto?, todas las actividades que vamos a realizar con sus posibles impactos y vamos a ver si con todas las actividades o el plan de manejo y control ambiental que tengamos, logramos realizar o logramos obtener un permiso para realizar la actividad. Mientras el estudio de impacto ambiental sirve para la toma de decisiones de carácter técnico y ambiental. Claro, cambiar una técnica o una tecnología menos impactante para minimizar dicho impacto. Bien, ¿qué contiene este estudio de impacto ambiental? Bueno, primero la descripción del proyecto y sus acciones, un examen de alternativas técnicamente viables y la justificación de la solución adoptada, es decir, en este marco, ¿no es cierto?, de la mejor tecnología disponible, por ejemplo. Tengo que justificar por qué utilizo los equipos, maquinarias o la tecnología A con respecto a la D o la C, que a lo mejor una de esas desde el punto de vista ambiental mejor, pero a lo mejor desde el punto de vista económico, si bien las tres minimizan el impacto, pero yo escojo la que hace viable económicamente mi proyecto y eso tengo que sustentarlo. Porque si no, si es que la que estoy escogiendo, la actividad o digamos la tecnología A, es altamente contaminante, pues no voy a obtener el permiso de funcionamiento o el permiso de ejecución, porque hay una alternativa menos contaminante que debo escoger. Y si esa actividad no tiene un impacto económico significativo, es decir, disminuye las ganancias o incrementa mucho los costos de producción o de ejecución del proyecto, entonces tengo que escoger la menos impactante. Y esto se hace en la primera parte. O sea, se justifica la solución o las tecnologías que yo he adoptado. Luego tenemos que presentar un inventario ambiental y la descripción de las interacciones ecológicas y ambientales clave, es decir, que tengo que haber estudiado el entorno donde voy a realizar mi intervención, mi obra o proyecto. Identificación y valoración de los impactos. Y aquí es muy importante que se cataloguen bien los impactos y se valoren. Es decir, si yo puedo, ¿no es cierto?, tener no solo una valoración cualitativa, es decir, creo que hay contaminación o se va a contaminar el río, te tengo que decir en cuántas descargas voy a generar y cuáles son las concentraciones y las cantidades de contaminantes, pero además los efectos que tienen sobre determinados ecosistemas, sobre la biodiversidad y sobre las actividades humanas y la salud de las personas. Establecimiento de medidas correctoras y preventivas. Con todo esto, pues yo puedo decir que hay actividades que puedo corregir, algunas las cambio antes de presentarlas, escojo otras, pero sí, ya las escogidas tengo que ver qué medidas correctoras y preventivas puedo tener para minimizar al máximo y si es posible eliminar ese contaminante o esos procesos contaminantes o, eh, o las actividades en sí mismas, cómo las modifico para minimizar el impacto ambiental. Luego tenemos todo un programa de vigilancia ambiental, es decir, cómo yo voy a controlar que los parámetros establecidos, los parámetros ambientales que yo establecí, ¿no es cierto?, para mi actividad, se están cumpliendo. Cómo voy a hacer todo un proceso de vigilancia para evitar, ¿no es cierto?, primero, para controlar que se esté cumpliendo y para evitar, ¿no es cierto?, o prevenir cualquier daño en el medio ambiente. Pues aquí debe haber un plan de monitoreo periódico de las actividades y de los distintos contaminantes que yo tengo en mi proyecto, actividad o servicio y debo controlarlos. Y obviamente en muchas regulaciones ambientales yo tengo que
también mostrar, ¿no es cierto?, el seguimiento de los parámetros ambientales ante la autoridad de control ambiental. Y un documento de síntesis de este documento, pueden ser distintos documentos, hay un documento que es para la autoridad, por ejemplo, que tiene ciertas especificaciones técnicas, debe haber otro documento eh, que pueda ser asequible o entendible por las partes interesadas que están alrededor están ubicadas en la zona de intervención del proyecto, actividad, obra, servicio, y también un documento técnico que debe ser también entregado a las autoridades, donde se explican todas las cuestiones para que se entienda qué es lo que voy a hacer y cómo voy a minimizar el impacto ambiental. Bueno, ahora veamos qué es una auditoría ambiental. Es un proceso de control por parte de un organismo independiente de la gestión ambiental de una entidad u organización. Esto también muchas veces en la legislación nacional, eh, este proceso de auditorías tienen que hacerse por auditores ambientales certificados, ¿no es cierto?, y competentes y registrados frente a la autoridad de control. Eso pasa aquí en el Distrito Metropolitano de Quito y son los que se encargan de manera independiente de evaluar la consistencia entre mis políticas ambientales, entre mis planes de manejo ambiental, ¿no es cierto? Y lo que estoy haciendo. Es decir, voy a mostrar con evidencia objetiva que estoy cumpliendo con mis parámetros de control ambiental, ¿sí? Con mis políticas, con mis procedimientos, con mi plan de manejo ambiental. Y por otra parte tenemos la auditoría interna ambiental, que es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con el fin, ¿no es cierto?, de determinar la extensión o la manera en la que se están cumpliendo los criterios de la auditoría del sistema de gestión ambiental fijado por la organización. Entonces, esto es a nivel interno, donde un equipo de auditores de manera objetiva, busca evidencia, ¿no es cierto?, que corrobore mi gestión del manejo ambiental dentro de la organización, que puede ser una empresa pública o privada, o que genera un producto o un servicio de cualquier tipo, y me permite tomar decisiones para la mejora continua del sistema de gestión de calidad ambiental o del sistema de gestión ambiental de mi organización al interno y me prepara para la auditoría ambiental externa. Bien, hablando ya de la gestión ambiental en las organizaciones, uno de los sistemas más extendidos es la norma ISO 14000, que tiene como objetivo básico promover la estandarización de formas de producir y prestar servicios que protegen el medio ambiente, minimizando los efectos dañinos que causan las actividades de dichas organizaciones en el medio ambiente. Estos son los estándares que promueven las normas ISO están diseñados para proveer un modelo eficaz que se denomina sistemas de gestión ambiental, donde se busca facilitar el desarrollo comercial y económico, estableciendo un lenguaje común entre las distintas organizaciones de los distintos países, esto es a nivel global, y referido al tema del medio ambiente y promover, ¿no es cierto?, planes de gestión ambiental estratégicos en la industria y en el gobierno. Entonces, eso es el objetivo. Ojo, aquí cuando hablamos de esto, siempre existe una confusión, ¿no? Creen que los sistemas de gestión ambiental es estandarizar a las empresas para que hagan lo mismo, y eso no es así. Lo que hacen estos sistemas de gestión ambiental se basan en, por ejemplo, documentar los procedimientos claves para evaluar y determinar los impactos y los aspectos y los impactos ambientales y generar planes de manejos propios de cada organización, cumpliendo, ¿no es cierto?, con los requisitos mínimos de la norma, es decir, tener procedimientos documentados, tener un plan de gestión ambiental, tener un sistema de indicadores para el control y la protección medioambiental, etcétera. Entonces, ojo, muchas veces se tiene mucho temor al tema de este tipo de normas de gestión ambiental, cuando lo que nos permiten es organizar, ¿no es cierto?, y documentar nuestros procesos para tener mejores prácticas ambientales. Pero claro, todas están definidas por la propia organización, por los objetivos y la política ambiental propias de la organización y por sus propias actividades que realiza. Es decir, una empresa, así sea de alimentos, por ejemplo, eh, sus actividades, productos o servicios van a ser generados, ¿no es cierto?, con sus propias
idiosincrasia, con su propia visión. Es decir, no vamos a, estas normas no dicen usted tiene que hacer lo mismo que hace la otra empresa en el sentido de sus procesos. No, lo que va a decirle es documente sus procesos, encuentre cuáles son los aspectos ambientales relevantes, cuáles son sus impactos y genere un plan de manejo propio para sus actividades impactantes y para sus impactos ambientales. Eso es lo que busca la norma. Bien, este sistema de gestión, eh, ¿qué es lo que hace? Identificar políticas, procedimientos, recursos para cumplir y mantener el gerenciamiento ambiental efectivo. Como les decía, lo que buscan, ¿no es cierto?, es que las empresas incorporen el tema ambiental de manera organizada y sistemática, ¿sí? Documentando todo su desarrollo de actividades enmarcadas en las cuestiones ambientales y, ojo, cumpliendo la legislación ambiental de su país o localidad. Esto conlleva evaluaciones rutinarias de impactos ambientales, el compromiso de cumplir con las leyes y regulaciones propias y vigentes de su país o su localidad, así como también busca la oportunidad de continuar mejorando el comportamiento ambiental. Entonces, estos sistemas de gestión ambiental también incorporan todo el tema, ¿no es cierto?, de los sistemas de mejora continua, el sistema Kaizen, digamos, la filosofía Kaizen, el sistema de mejora continua del HPBA, etc. ¿Cuáles son las características generales de las normas ISO 14000? Bueno, primero son estándares voluntarios y no tienen obligación legal, es decir, que las empresas, organizaciones públicas o privadas pueden voluntariamente acceder a certificarse con un sistema bajo la norma ISO 14000. Tratan mayoritariamente sobre documentación de procesos de informes de control. Han sido diseñadas para ayudar a las organizaciones privadas y gubernamentales a establecer y evaluar objetivamente su sistema de gestión ambiental, además que proporcionan una guía para la certificación del sistema por una entidad externa. Ojo, yo puedo, y esto siempre hay que aclararlo, yo puedo implementar un sistema eh, de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 y no necesariamente certificarme. Puedo robustecer el sistema, mejorarlo y luego buscar la certificación. Es decir, son voluntarias, no es obligatoria la certificación, pero si yo quiero saber si estoy gestionando bien mis actividades con respecto al medio ambiente, puedo pasar a solicitar una certificación externa por organizaciones que están acreditadas para otorgar esta certificación. Luego, no establecen objetivos ambientales cuantitativos ni límites en cuanto a emisión de contaminantes, es decir, no son las normas ISO, no reemplazan las regulaciones ambientales y las leyes ambientales de un país o localidad. Tampoco fijan metas de prevención de la contaminación, ni se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que establecen herramientas y sistemas enfocados para que los procesos de producción de una empresa o organización y de las externalidades que ellos deriven al medio ambiente. Es decir, lo que nos permite, como su nombre lo indica, es gestionar nuestras actividades, aspectos de impactos ambientales de mejor manera. Obviamente que sí, cada organización se fija sus propios límites de descarga o sus indicadores de control ambiental, pero que todos estos están basados en el cumplimiento de la legislación ambiental vigente del país o localidad en donde se encuentra operando la organización. Los requerimientos de las normas son flexibles y por lo tanto pueden ser aplicados a todos los tamaños de organización y distintos tipos de organización. Y eso es lo interesante de toda la familia de normas ISO, tanto la ISO 14000 en cuanto a gestión ambiental o como la de calidad o de seguridad industrial, que son eh, estándares o están diseñadas para ser aplicadas a cualquier tipo de empresa, de cualquier tamaño y en cualquier parte del mundo. Bien, tenemos la familia de normas ISO que va desde la ISO 14001, que es los requisitos para implantación del sistema de gestión ambiental, la 14004, que son sistemas de gestión ambiental con respecto a las directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo, la 14006, sistemas de gestión ambiental en cuanto a directrices para la incorporación del ecodiseño,
la 14011, guía para auditorías de sistema de gestión de la calidad ambiental, o ambiental. Pero aquí la norma, existe una norma propia, ¿no es cierto?, que es transversal a todas las normas ISO, eh, con respecto a lo que son auditorías del sistema de gestión de la calidad ambiental. Tenemos la 14020 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales, donde se establecen los principios generales. La 14021, etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales, es decir, autodeclaraciones con respecto a etiquetado ecológico tipo 2. Tenemos la 14024, etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales con respecto al etiquetado ecológico tipo 1 y sus principios generales y procedimientos. Y la 14025, donde se las etiquetas y declaraciones ambientales con respecto a eh, etiquetado ecológico tipo 3 y los principios y procedimientos con respecto a este tipo de etiquetas. También tenemos una nueva forma, tenemos un nuevo grupo de ISO, dentro de la familia de las normas ISO 14000, que son todo lo referente a huellas ambientales, que van desde la ISO 14046 sobre huella de agua, gestión ambiental y huella de agua, la 14064-1 del 2006 sobre gases de efecto invernadero, parte 1, la 14064-2 sobre gases de efecto invernadero, parte 2, y la 14064-3 para gases de efecto invernadero, parte 3, que tienen algunas diferencias, y finalmente la 14065-2013 sobre gases de efecto invernadero con respecto a organismos que realizan la validación y verificación de gases de efecto invernadero para su uso en acreditación o otras formas de reconocimiento. Es decir, esta es la norma que regularía todo lo que son esto de los bonos de carbono, ¿no? Que se negocian, ¿no es cierto?, a través de lo que estaba establecido tanto en el protocolo de Kioto como hoy está establecido en el Acuerdo de París sobre los bonos de carbono negociables o intercambiables a nivel de distintas organizaciones o industrias con distintos países elegidos para lo mismo. Como ven, en estas normas sobre gases de efecto invernadero van desde las especificaciones para organizaciones, cuantificación, informes de emisión y remoción de este de gases de efecto invernadero, también sobre la reducción de emisiones o aumento de remoción, ¿no es cierto?, en proyectos que se realizan para remoción de gases de efecto invernaderos. Y finalmente la parte 3, donde hay las especificaciones con respecto a la validación y verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero. Es decir, procedimientos, o sea, hemos ido un paso más allá en las normas ISO para poder, ¿no es cierto?, tener un mecanismo común de valoración y evaluación de todas las actividades tendientes a la reducción de gases de efecto invernadero. Y las otras normas ISO que están referidas al análisis de ciclo de vida, donde tenemos la 14040 sobre gestión ambiental, evaluación de ciclo de vida, principios y marco de referencia, la 14044 gestión ambiental, análisis del ciclo de vida, requisitos y directrices. Tenemos la ISO TR, está en revisión, ¿no es cierto?, términos y referencias de la 14047, gestión ambiental, evaluación del impacto del ciclo de vida, como ejemplos de aplicación, eh, de la ISO 14042, la 14048 en sistemas en gestión ambiental y evaluación del ciclo de vida, formato de documentación de datos, y tenemos la 14049 sobre gestión y evaluación del ciclo de vida como ejemplos de aplicación de la 14041 a la identificación, objetivo, identificación, ¿cierto?, definición de objetivo, alcances y análisis de inventarios con respecto a ciclo de vida. Bien, y hay un grupo nuevo también de normas que se han ido desarrollando durante estas décadas, que son las de carácter horizontal, sobre temas ambientales, igual la 14031, sobre gestión ambiental, evaluación del rendimiento ambiental, directrices para su aplicación. La 14032, gestión ambiental, ejemplos de evaluación del rendimiento ambiental, que está referida a la primera. La ISO 14050,
que es la gestión ambiental, donde nos dan todo el tema de vocabulario y términos y definiciones, términos y definiciones. Em, Tenemos la 14.062 sobre temas de gestión ambiental e integración de aspectos ambientales en el diseño y desarrollo de productos, que también es muy interesante, y la ISO 14.063, comunicación ambiental y directrices y ejemplos de inventario. Bien, eh, pero existe otro marco que me parece importante señalar para ir terminando, que es el tema de la gestión ambiental en organizaciones en el marco de la Unión Europea. Aquí tenemos el reglamento del Consejo Europeo número 1221, que es emitido por el Parlamento Europeo y el Consejo del mismo, el 25 de noviembre del 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental, es decir, un sistema propio de los países miembros de la Unión Europea, obviamente que no riñe con el otro, pero que puede ser adoptado por los países que pertenecen a este grupo, este este organismo regional, ¿no es cierto?, que agrupa a varios países y que tiene, ¿no es cierto?, un sistema comunitario denominado EMAS. ¿Por qué lo nombro? Porque muchas veces los países, con los nuestros como el Ecuador fuera de la Unión Europea, muchas veces quieren eh, incorporar o vender sus productos de la Unión Europea y hay que tomar en consideración, por ejemplo, todo este tema ambiental para que los productos puedan ser vendidos allá y puedan ser comercializados con buenas prácticas ambientales bajo los lineamientos que pone la Unión Europea y por eso lo nombro como algo importante. Y además la Unión Europea, dicho sea de paso, tiene una legislación ambiental bastante desarrollada y bastante interesante que puede servir como referencia a nuestros países, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones o la generación de nuevas regulaciones o también las organizaciones puedan considerar estas regulaciones ambientales para implementar buenas prácticas ambientales en sus propias actividades, ¿no? Bueno, el objetivo, ¿no es cierto?, de este sistema es, ¿no es cierto?, primero un instrumento del Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una política industrial sostenible. Y este consiste en que promover mejoras continuas del comportamiento medioambiental de las organizaciones mediante el establecimiento y la planificación, por su parte, de sistemas de gestión medioambiental. Bueno, y aquí este reglamento rige todo esto, ¿no es cierto? Y lo que van a realizar las organizaciones es una evaluación sistemática, objetiva y periódica del funcionamiento, ¿no es cierto?, de este sistema, la difusión de información sobre el comportamiento medioambiental, el diálogo abierto con el público y otras partes interesadas y la implicación activa del personal de las organizaciones, así como de la formación adecuada en temas ambientales. Entonces, como ven, el objetivo, también me interesa sacarlo aquí, sintetiza muchos de los principios ambientales que debemos aplicar en todas las actividades que realizan las organizaciones y que pueden tener un impacto en el medio ambiente y en las poblaciones locales. Y bueno, tenemos finalmente el reglamento 62-2010 del Parlamento Europeo y del Consejo del 25 de noviembre del 2009 relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea. Tiene una actualización, es el que está vigente, y vemos que en su artículo 6 nos habla de los requisitos generales para los criterios de la etiqueta ecológica en la Unión Europea, que también es importante, lo debemos mirar nosotros como países que queremos tener o las organizaciones de empresas que quieran tener una relación comercial, ¿no es cierto?, con los países de la Unión Europea, y a su vez también verificar que los productos que llegan de la Unión Europea cumplan con estos requisitos de etiquetado ecológico. Entonces, primero, voy a ir destacado cuatro que me parecen de los más interesantes, ¿no?, como criterios. Primero, los criterios de la etiqueta ecológica en la Unión Europea se van a basar en el comportamiento medioambiental de los productos, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la comunidad más recientes en el ámbito del medio ambiente. Es decir, tenemos que ver los planes ambientales que tiene la Unión Europea y los distintos países que la conforman. Es decir, tenemos que revisar las políticas y los planes
ambientales de estos países, ¿no es cierto?, para la cuestión de la etiqueta ecológica. ¿Qué es lo que están haciendo con respecto a las prácticas sostenibles, a las buenas prácticas ambientales, etcétera? Luego, los criterios de la etiqueta ecológica en la Unión Europea establecerán los requisitos medioambientales que debe cumplir un producto para llevar la etiqueta ecológica en los países de esta unión. Bien, también nos dice que los criterios de la etiqueta ecológica de la Unión Europea se determinarán científicamente, teniendo en cuenta la totalidad del ciclo de vida de los productos. Y esto es muy interesante, ¿no? Se pone mucho énfasis en lo que ya habíamos hablado, en el tema de realizar estudios serios, técnicos, científicos de los posibles impactos que va a generar un determinado producto o un servicio o partes de este producto en todo el ciclo de vida, es decir, desde que se extraen las materias primas para su fabricación, luego en su fabricación, luego en el uso con los usuarios o consumidores finales y luego el cierre o digamos o la eliminación ya como desecho o como residuo o como desperdicio que se genera a través, ¿no es cierto?, de la eliminación ya cuando ha culminado, ¿no es cierto?, su vida útil a través de todo el ciclo de vida. Y esto es muy interesante y como ven, también recoge todos los principios ambientales que hemos discutido y también se enmarca dentro de la visión de lo que debe ser una política y una regulación ambiental, una ley ambiental. Y 6, la etiqueta ecológica de la Unión Europea, en el numeral 6 nos dice, no se concederá a productos que contengan sustancias o preparados que respondan a los criterios de clasificación como tóxicos, peligrosos para el medio ambiente, carcinógenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción de conformidad con lo establecido en los reglamentos de la Unión Europea. Entonces, miren, este me parece muy importante, ¿no? Al momento de que nosotros como país queramos nosotros acceder a, o a llevar nuestros productos hacia la Unión Europea. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho los criterios del etiquetado ecológico y también lo que establecen los sistemas de gestión medioambiental, sistema EMAS de la Unión Europea. Bien, hemos terminado la clase. Espero que haya sido interesante lo que hemos discutido sobre lo que es la política y la gestión ambiental. Esperamos encontrarnos en la próxima clase para seguir discutiendo sobre estos temas ambientales que son de mucho interés para todas las actividades humanas eh, y para poder desarrollar o implementar el desarrollo sostenible, la conservación y mantener nuestros recursos para las presentes y futuras generaciones. Muchas gracias.